Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología, la literatura, para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. Este es el episodio número 4, el renacimiento del estoicismo. Durante el Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa entre los siglos XIV y XVI, iniciando en Florencia y expandiéndose por el continente europeo. Este representó el redescubrimiento del arte, la ciencia y la filosofía de la antigüedad clásica en Grecia y Roma, y también fue impulsado por el humanismo. Puso al ser humano, la razón y la experiencia en el centro del pensamiento. La invención de la imprenta aceleró la difusión del conocimiento. Figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángelo simbolizan esta época de innovación artística y científica que sentó las bases de la modernidad occidental. Cuando el estoicismo nació en Atenas en el siglo III a.C., no era solo una teoría filosófica más. Fundado por Zenón de Sitio, ofrecía algo más revolucionario, una guía práctica para vivir con serenidad en un mundo impredecible, o sea que no permitía riqueza, ni poder, ni placer, prometía fortaleza interior. Otra vez, no prometía ni riqueza, ni poder, ni placer, sino fortaleza interior. Con el tiempo, sus ideas viajaron de Grecia a Roma y alcanzaron su madurez con figuras como Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Durante siglos, el estoicismo fue una de las grandes brújulas morales del mundo romano. Pero entonces, el mundo que lo sostenía colapsó. La caída de Roma, el colapso de Roma. Con la caída del Imperio Romano y la transformación cultural de Europa, el centro intelectual pasó a estar dominado por el cristianismo medieval. Muchas escuelas filosóficas antiguas desaparecieron, no porque fueran prohibidas sistemáticamente, sino porque dejaron de ser la prioridad. La teología, la religión, ocupó el lugar que antes tenía la filosofía como guía principal de vida. Además, muchos textos estoicos simplemente se perdieron. Algunos sobrevivieron en monasterios, otros quedaron olvidados y muchos desaparecieron para siempre. Durante casi 1000 años, el estoicismo dejó de ser una corriente viva y se convirtió en un eco del pasado clásico. Sin embargo, las ideas poderosas rara vez mueren del todo. Siempre vuelven a renacer, permanecen latentes. Y cuando Europa volvió a sacudirse, cuando el orden medieval comenzó a fracturarse, esas viejas ideas regresaron con una fuerza inesperada. Y quizás pueda haber una similitud en cómo se está fracturando, ¿verdad? Pues nuestra civilización. Entonces, el escenario general en Europa era que Europa necesitaba una brújula. O sea, imagínense Europa entre los siglos XV, XVI, habían descubrimientos, ¿verdad? El descubrimiento
eh, de las Américas, por ejemplo, que no fue un descubrimiento, ya estaba descubierto, siempre había sido descubierto. Ya habían personas que vivían aquí, entonces no es el descubrimiento de América. Fue de hecho el genocidio de América, si se puede llamar así. Deberían de llamarlo así. De igual manera habían muchas guerras en Europa. Ocurrió lo de la imprenta, que fue muy importante, que lo vamos a mencionar en un ratito también. La caída de Constantinopla, el choque cultural. También había mucho choque cultural entre los europeos también y reformas religiosas, que también lo vamos a mencionar en un ratito. Ahora, todo estaba cambiando tan rápido que la gente necesitaba ideas sólidas para entenderse a sí misma en un mundo que todavía no tenía ciencia moderna ni psicología. Y esto es algo que ocurre en círculos. Dicen que que la historia va como en círculos, ¿verdad? Y muchas cosas en la vida van en círculos también, como la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Otros nacen, mueren. Eso pasa en la naturaleza también. Y, ¿por qué no pensar que también le pasa a la psyche? En donde la psyche llega a un punto donde ya no puede más y hay cierto breakthrough, como cierta explosión, digamos, en donde la gente se vuelve consciente, donde la gente empieza a buscar eh, cierto tipo de conocimiento que se había perdido. O sea, las personas empiezan a redescubrir ese conocimiento. Entonces, ahí es donde los intelectuales europeos del Renacimiento volvieron la mirada hacia los clásicos griegos y romanos. Y dentro de ese océano de texto, el estoicismo brilló porque parecía ofrecer algo muy valioso. Cómo mantener la cordura en épocas turbulentas. Eso era lo que ofrecía el estoicismo, de una manera práctica, de una manera simple y sencilla. No fácil, no fácil. Ahora, ¿por qué renace el estoicismo? ¿Por qué renace el estoicismo en Europa? Hay varias razones claves. Número uno es el redescubrimiento de manuscritos. Los humanistas renacentistas estaban obsesionados con recuperar textos antiguos. Querían reintegrar, redescubrir quizás cierto tipo de conocimiento que se pensaba que se había perdido. Entonces, por suerte, en monasterios, colecciones privadas y bibliotecas descuidadas habían obras de Séneca, Cicerón y Epicteto. O sea, no era todo, pero muchos textos estoicos se perdieron para siempre. Pero lo que sobrevivió fue suficiente para avivar el fuego. Y en 1450 aproximadamente es cuando ocurre lo de la imprenta, ¿verdad? Que la imprenta permitió por primera vez en la historia que estas ideas circularan masivamente, que estas ideas circularan masivamente. Otra razón es que había cierta crisis religiosas e identitarias y nuevamente la imprenta, ¿verdad? Empujó también, jugó cierto rol en que ciertas ideas circularan masivamente, ya no era las personas, ¿verdad? Dependiendo de una institución, de una persona que les enseñara, que les hablara de Dios, que les enseñara la virtud, etcétera. Ya no se dependía de una institución.
porque habían otras cosas para leer, otras cosas para educarse también. Entonces la reforma protestante y la contrarreforma pusieron a Europa en un conflicto espiritual. La gente empezó a cuestionar: ¿necesito intermediarios para vivir de forma virtuosa? Y esa es una pregunta que usted debería de hacerse. O sea, ¿necesito intermediarios para vivir de forma virtuosa? Necesito intermediarios para conectar con Dios. Necesito intermediarios para desarrollar mi vida personal. Necesito de una iglesia, de una institución, de otros humanos diciéndome qué tengo que hacer y cómo me tengo que comportar y a quién tengo que alabar. Entonces el estoicismo ofrecía una especie de espiritualidad sin dogma. La virtud depende de tu carácter, no de instituciones ni rituales. Ahora, otra razón era que el estoicismo ofrecía una visión práctica de la vida. En un mundo donde la muerte era común y la estabilidad rara, la filosofía estoica resultaba muy útil, muy útil. Esta se hacía preguntas como cómo controlar emociones, cómo aceptar pérdidas. O sea, recordemos que había muchas guerras en Europa, había mucho caos social. Cómo actuar con integridad en medio del caos, cómo enfocarse en lo que uno puede controlar. Entonces era casi como un manual psicológico siglos antes de la psicología. De hecho, mucho de la psicología vienen de estos libros. Muchas prácticas, muchos tipos de psicología vienen de estos libros, solo que le llaman de una manera diferente. Ahora, ¿cómo nació este renacimiento y cuáles fueron los personajes claves? Número uno es el que se llama Giovanni Pico de la Mirandola. Giovanni Pico de la Mirandola. Él analizó y comparó muchas tradiciones filosóficas. Le encantaba cómo el estoicismo coincidía con la idea cristiana de virtud, pero sin depender de milagros o textos sagrados. Esto ayudó a que el estoicismo encajara con la mentalidad europea. El segundo es Justus Lipsius, el grande del neo-estoicismo. Entonces, si hay un nombre que deberías de recordar, es Lipsius, del siglo XVI. Él prácticamente reconstruyó la filosofía estoica para hacerla compatible con su época. Entonces, su obra más importante es De Constancia, De Constantia, que escribió en 1584. Y ese es un libro sobre cómo mantener la mente firme en tiempos de guerra y catástrofes. O sea, recordemos que en esas fechas eran guerras en todo lado. Catástrofes, los hombres iban a la guerra, las mujeres se quedaban, quemaban pueblos enteros, o sea, era caos completo. Lipsius toma a Séneca, toma a Epicteto, toma a Cicerón y los mezcla con valores cristianos. Y el resultado es un estoicismo moderno, práctico, ético, sin excesos dogmáticos. Y muchas de estas filosofías tienden a veces a ser muy dogmáticos. Ahora hay un insight que es muy importante y es que el estoicismo renacentista no era puro, entre comillas, ¿verdad? Los renacentistas no querían copiar a los antiguos, querían usar sus ideas. Y eso es algo de los renacentistas, que no querían copiar a nadie, ¿verdad? De hecho, suavizaron algunos puntos extremos del estoicismo. Por ejemplo, aceptaron emociones moderadas.
Los estoicos antiguos eran más radicales con las emociones. Reintrodujeron el rol de Dios, menos secular que el estoicismo original. Dejaron de lado temas cosmológicos complejos como el fuego, el logos material. Este estoicismo también era más psicológico y ético, y de igual manera fue una herramienta política. Reyes, gobernantes, diplomáticos usaban ideas estoicas para justificar el autocontrol, el deber civil, la obediencia moderada y la estabilidad social. Entonces un estado con gobernantes estoicos sonaba menos caótico, más ordenado. De la misma manera, este estoicismo fue el puente hacia la psicología moderna. La idea de que tu interpretación y no los hechos te afectan, eso viene de Epicteto. Pero fue en el Renacimiento que se volvió popular otra vez. Y esa misma idea se convertiría siglos después en la base de la terapia cognitiva conductual, dícese, que es cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos y los escribes y, y entiendes de dónde vienen y cómo te afectan y pues después tomas la decisión de reconstruir esa idea también en tu cabeza, en tu mente. Ahora, el estoicismo también plantó semillas para la ilustración, que pasa en el siglo XVII y XVIII. Pues muchos pensadores del siglo XVII y XVIII leyeron a Séneca y a Lipsius, y eso influyó en la ética de Spinoza, por ejemplo, que era casi un estoico moderno. La racionalidad de Descartes, el control emocional en los moralistas franceses como Pascal, en cierta forma, sin el renacimiento del estoicismo, la ilustración habría sido un poco distinta. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy de este renacimiento? Entonces está la misma razón. O sea, cuando el mundo entra en caos, la gente busca ideas que las centren. Cuando el mundo entra en caos, la gente busca ideas que las centren. Y hoy pasa algo parecido. Las redes sociales, hay guerras, muchísima información, ansiedad colectiva, exceso de información, espiritualidad frágil. Y por eso es que el estoicismo vuelve otra vez a aparecer, como en el Renacimiento, porque te ofrece una manera de vivir sin perderte en el ruido, sin perderte en el caos. El estoicismo, de igual manera, se puede aplicar en la vida cotidiana, este mismo estoicismo. Entonces, ¿cómo se vive el estoicismo día a día? Y otra vez es muy simple. Está la reflexión matutina, que es el premeditatio malorum, visualizar las posibles dificultades con calma. Eh, por ejemplo, cuáles son mis objetivos para el día, ¿verdad? La reflexión matutina que me gustaría hacer hoy, cuáles son los objetivos que quiero cumplir, de qué manera puedo ser más honesto conmigo mismo, más sincero conmigo mismo y de esa forma ser más honesto y sincero con los demás, cómo puedo ser más congruente, eso es muy importante, la congruencia. Ahora, otra práctica diaria es la revisión nocturna, examinar el día en busca de virtudes o errores. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Si tuve una discusión en el trabajo, ¿qué fue lo que pasó?
cómo pude haber actuado diferente, cómo me pude haber comportado diferente, de qué maneras puedo ser mejor con mi esposa, con mi novia, con mi pareja. Eh, Ahora, hay otra que se llama también Memento Mori, que a muchas personas no les gusta y de cierto modo es un poco incómodo pensar en ello, pero es sumamente importante. Es el Memento Mori, el recordar la mortalidad como llamada a la gratitud y la claridad, para entender de que en algún momento nos vamos a morir, que en algún momento vamos a desaparecer y que quizás el día no esté tan lejano, porque si estamos vivos y somos seres mortales, en cualquier momento podemos dejar de existir. Ahora, ¿qué se logra con eso? ¿Qué es lo importante de pensar en que nos vamos a morir? Primero es en tener gratitud, ¿verdad? De que estamos vivos, de que pudimos vivir un día más, de que todavía estamos respirando y de que quizás estamos relativamente saludables. Podemos caminar, podemos correr, podemos hacer ejercicio. Ahora, eso aplica a nosotros y a los seres que nos rodean, aplica de manera que nos vamos a sentir más agradecidos con ellos. Entonces, en lugar de, por ejemplo, pelear con nuestros padres, vamos a entender de que en algún momento se van a morir también. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por ellos? En vida, en vida. No esperar a que se mueran e ir a llorarles, que por qué no pude ser más bueno con ellos, porque no los llamé más si estaba a distancia o si estaba cerca, porque nunca le dije que los amaba o porque nunca los escuché, por ejemplo. Entonces, el entender eso nos da la capacidad de tener más gratitud con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las personas cercanas. Ahora, otra práctica diaria es la vista desde arriba. Eso tiene un nombre, se me olvidó, creo que se llama meta-análisis. Creo que se llama meta-análisis y es la capacidad de imaginarse desde una perspectiva cósmica, como de salirse del cuerpo y poder entender eh, nuestra existencia, digamos, desde un punto de vista no tan egocéntrico, en donde pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, sino un poco más cósmico, disolviendo el ego y el resentimiento también. Quizás teniendo una idea más profunda del por qué estamos aquí. Ahora, hay ciertas aplicaciones modernas. Por ejemplo, es el estoicismo en el trabajo, las relaciones, el mundo digital y la incertidumbre también. El estoicismo en el liderazgo, en la resiliencia y el equilibrio emocional desde la mentalidad estoica. Y para terminar, me gustaría mencionar algunos malentendidos comunes acerca del estoicismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no es el estoicismo? Mitos versus realidad. Entonces, mito es que los estoicos reprimen las emociones, que no sienten. Y la realidad es que las transforman mediante el uso de la razón. Otro mito es que el estoico es frialdad, perdón, el estoicismo es frialdad o desapego. Y la realidad es que es compasión racional y sentido de humanidad. Otro mito
El último mito es que el estoicismo es anticuado. Y la realidad es que es más actual que nunca en una era de ansiedad y ruido. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido una parte del estoicismo, de dónde viene. Es sumamente importante. Eh, yo sé que quizás a veces la historia no es muy interesante, pero bueno, es necesario entender de dónde viene la filosofía antes de empezar a estudiarla, antes de empezar a aplicarla. eh, y pues para entender, ¿verdad? Para entender cómo se construyó, qué fue lo que pasó, am, y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Creo que vamos entrando en quizás un redescubrimiento de libros filosóficos, un redescubrimiento de libros muy interesantes, y esto es porque las personas están despertando y se están dando cuenta de que el sistema educativo nos ha escondido absolutamente todos los libros importantes, ¿verdad? Sobre cómo conocernos a nosotros mismos, cómo entendernos. Y bueno, muchos de estos libros se pueden encontrar en línea gratis, y estudiarlos es súper importante, sumamente importante para la estabilidad física, mental, espiritual, para mantener buenas relaciones interpersonales con nuestra familia, nuestros amigos y especialmente nuestra pareja. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si le gustó, comparta. Quizás hayan otros que quieran aprender y quieran escuchar. Y pues nos vemos en el próximo episodio.